Sean todos y todos bienvenidos. También los oyentes, televidentes, sean bienvenidos. Gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esperamos en esta hora que Dios siga construyendo nuestra vida espiritual y que nosotros seamos sensibles en decir: Señor, haz lo que tú creas conveniente en mi vida. Haz lo necesario, Señor, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es ser como tú. Así debe de ser. Y el tema del año es volviendo a las sendas antiguas. Y hablábamos acerca del amor de Dios el mes anterior. Pues hoy vamos a hablar sobre algo bien importante también. Yo les recomiendo que cuando llegue a su casa o en la noche vuelva a revisar del escritorio del pastor. El pasado ya no debe marcarnos. El pasado no debe limitarnos. Porque el Señor está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. A la medida en que nosotros le permitimos, Él lo va a hacer. Por eso el tema hermoso, mente nueva, vida nueva. Ese es el tema del mes. Mente nueva. Ahí yo veo dos obstáculos en este cerebro. Es un cerebro. Gracias a Dios por mi hijo que desde el mes pasado y este mes le digo que nos ayude a construir para que se entienda mucho mejor. Yo no sé qué será esto en su cerebro, ¿verdad? Ahí hay unas pocas cosas, también aquí hay otras cosas que hay que eliminarlas, que son indicios de que algo está ahí que no debe estar. Y ya les voy a mostrar qué es lo que se genera acá. Sabemos que el cerebro es el campo de batalla, donde ganamos o perdemos, donde el propósito de Dios es que ganemos, es que recuperemos el estado original. Pero no depende de Dios, sino la disposición de cada uno de nosotros a cambiar todos estos aspectos. Entonces, en esta hora voy a hablar sobre el tema renueva tu mente, no más pensamientos dañinos. En otros, como sentido, como grupo, renovemos nuestra mente, no más pensamientos dañinos que nos aleja de Dios. ¿Usted está claro que Dios ama al pecador? Sí, pero ¿qué aborrece? El pecado. Y eso quiere decir que nosotros tiene que haber en nosotros una constante renovación para andar en los propósitos que Dios ha determinado. Y que hay cosas que no son fáciles de dejarlas, porque las hemos hecho parte nuestra. Pero en el nombre de Jesús yo le digo, Cristo está a las puertas. Algo está sucediendo en el mundo que usted debe entender. Son alertas para prepararse. Cuando usted va en una carretera y dice curva peligrosa, curva cerrada, está dando una indicación que si usted se atreve y hace más velocidad en una curva, se puede dar vuelta con ese carro. Así es, Dios nos dice lo que nos puede suceder en un momento determinado si nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Aquí Dios me mostraba que hay muchas luchas y su palabra también me dice tantas cosas que hay ahí, pero que nosotros tenemos que irlas abandonando en el nombre de Jesús. Porque Él quiere que todos tengamos la mente de Él. Pero nos falta. Y este mes lo vamos a ir logrando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Roma, Romanos 12:2. ¿Quiere leerlo conmigo en la cuenta de 2? 1, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero Él dice transformados, renovados. ¿Por qué? Ya ustedes lo saben, la historia, nuestras generaciones pecaron, desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Para eso apareció Cristo, para deshacer eso, acercarnos a Dios, presentarnos justificados delante de Dios en un nuevo estilo de vida. Algo lo que nosotros debemos de estar pendientes es de nuestra mente. Porque es nuestro campo de batalla, donde ganamos o perdemos. Así observar si el Espíritu Santo está en control de nosotros o es el enemigo. Si hay pensamientos inicuos, dañinos en nosotros, tenemos que trabajar en discernir lo que hay en cada uno de nosotros y darle la importancia necesaria al Señor para que Él origine cambio en cada uno de nosotros. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Isaías 55:7 dice, Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay situaciones que hay que abandonarlas, hay que dejarlas para que el Señor haga la obra y que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes. ¿Cuántos queremos vivir una vida nueva? Tenemos que estar dispuestos entonces a renovarnos, dispuestos a dejar cosas que tenemos ahí y experimentaremos el gozo del Señor, la fortaleza de Dios, pero es el campo de batalla. Y hay que ver cómo podemos fortalecerlo para ir eliminando cosas, porque hay cosas que no se pueden por sí solas. Por ejemplo, hay personas que tienen situaciones en las cuales a veces no quieren hacer algo, pero son atraídos, son seducidos por lo que hay en su mente. 3 cosas. Identificando las memorias dañinas. ¿Cómo identificar lo que hace daño a mi mente? Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, renuncien, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra del Señor, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Primero, para que vivamos una vida nueva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es despojarse. ¿Cuántos estamos dispuestos a despojarnos? Lo otro que tenemos que hacer es entender que hay una actitud viciada entre nosotros y que hay deseos engañosos. Lo segundo, tenemos que renovarnos. Diga conmigo, renovarnos en Dios. ¿Verdad? Para llegar a tener la mente de Cristo. Y vestirnos, pensar negativamente, no tener 2 pensamientos, sino un pensamiento en el cual alineado con el Dios de la Biblia, alineados a Dios y creados según Dios en la justicia y en la santidad de nuestro Dios. Entonces hay cosas que una mente renovada para vivir una vida nueva tienen que, algunos aspectos tenemos que considerarnos y luchar contra ellos. Porque a veces son ataduras que están en el campo de la batalla y después, hermano,
después de la batalla bajan al corazón. Y es ahí donde hay resentimiento, hay rencor, hay odio. ¿Qué es lo que habrá en la mente? Eso tarde o temprano va a bajar al corazón. Tratamos de disimular, pero usted sabe a solas que hay algo ahí en su mente y en su corazón en el cual no le hace disfrutar la presencia de Dios en su vida. Tenemos que renunciar a todo pensamiento dañino. Debemos de renunciar al pensamiento inicuo, al pensamiento malo de vengarse, sino que nosotros vamos a hacer siempre la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta. Tercero, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Ustedes saben que el Espíritu Santo es la parte más sensible de la Trinidad. Y entonces Él no puede habitar donde está esa lucha, donde nosotros no nos hemos despojado, no hemos renunciado, no nos hemos renovado. Entonces el Espíritu Santo no puede tomar el control de nuestra mente. Dice 1 Corintios 2:16, 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ese es el propósito nuestro. Tener la mente de Cristo y no una mente inicua, dañina, que ocasiona y confunde a medio mundo porque depende de la situación, así actuamos nosotros. No, el Hijo de Dios va a ser el mismo donde quiera que esté, donde quiera se encuentre, va a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque está en el proceso de la obra del Señor y ya no estamos dispuestos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Eso es importante. Debemos de prepararnos para recuperar el estado original. Está dañado. Y por ahí comienza todo cuando usted y yo reconocemos que hay algo que hay que renovar, que a consecuencia del pecado esto fue dañado y ustedes y yo tenemos que renovarnos en Dios. A veces tenemos vidas dobles, pensamientos dobles, moral doble, nos comportamos como nosotros queremos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Necesitamos eso, no más para la carne, no más proveer para la carne, sino para el Espíritu. Y usted va a dormir tranquilo, se va a levantar tranquilo, no va a ofender a nadie, sino que siempre será una persona que está lista para bendecir y no para ver lo que no debe de ver. Y eso es importante. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. ¿Habremos llegado a algún porcentaje a la medida de la estatura del varón perfecto nosotros ya? Tenemos que tener en nosotros ese sentir. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nos dio ejemplo de humildad. Jesús nos dio ejemplo de servicio. Jesús era una persona definida, sabía su propósito, no se echó para atrás. Aunque algunos cercanos como Pedro le dice, no habrá otra salida para que no vayas a la cruz. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Usted y yo nos estremecemos, apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque yo tengo una misión dada por el Padre a cumplir. Era una persona muy definida. Usted y yo tenemos que ser así. Una de las luchas que tenemos nosotros como seres humanos es el problema de autoestima.
una autoestima baja, que siempre andamos buscando reconocimientos, que alguien nos diga qué bien lo hiciste. Y otros que no tiene que ser una gente preparada, a veces puede ser un cochimán, que tiene una autoestima, no, aquí no va a entrar nadie, si yo no lo dejo entrar, usted no entra. Y ni sabe quién es usted. Ese es un problema que hay en nuestra mente. Cuando Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto que debe tener de sí mismo. Porque nosotros como seguidores de Cristo somos preparados para servir a los demás. No para que me den de palmas, no para que, ¿vieron cómo les prediqué? No. Tenemos que aprender del Señor Jesucristo, que haya en nosotros ese mismo sentir de Él. El segundo aspecto es mente renovada, acciones y decisiones alineadas con el Padre. El que se deja dirigir, el que permite que esa mente sea renovada, nuestros pensamientos y acciones van alineadas con el Dios de la Biblia. ¿Estamos alineados en el pensamiento de Dios? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que alinearnos a los pensamientos de Dios. A veces nosotros tenemos un concepto personal. La Biblia dice esto, pero yo creo esto. Entonces tenemos que alinearnos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo me pregunto, ¿por qué este tema este año? Ustedes saben el mes que estamos ya y recién estábamos celebrando la Navidad. Los tiempos se están acortando. Los aviones se están cayendo. Sistemas de gobierno se está hablando de paz. Esto quiere decir que tenemos que caminar en el camino de la santidad y lo otro, el anunciar a otros de Jesús. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. No vamos a hacer nuestra voluntad, sino que vamos a hacer la voluntad de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es Jesucristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia de Jesús. No le dé cabida cuando usted esté a solas en su casa, donde nadie lo mira, donde nadie lo observa. Usted cree que nadie lo observa, pero Dios lo ve todo. Si voy a lo alto de los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. No te puedes esconder, no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Entonces, derribando argumentos que hay ahí y toda altivez. Hay gente que le gusta adquirir conocimiento, hermano, para avergonzar a los demás. El conocimiento tiene que ser para compartir con los demás. Que el conocimiento sea para hacernos más humildes. Yo he visto de gente de academia tan humildes, sencillos, listos para servir. Pero hay alguien que no tiene nada y tiene un ego demasiado elevado. Entonces nosotros tenemos que estar alineados nuestras acciones con las del reino de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Decir, Señor, lo que voy a hacer es tu voluntad. Señor, lo que estoy haciendo edificará mi vida, la edificará a los de los demás, a los que me rodean, a mi familia. Hay que tener mucho cuidado porque toda decisión tiene sus consecuencias, sea buena o sea mala. Entonces tiene que ser alineado. Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos es rectitud, de dar a quien, como dice la palabra, lo que se merece. Mas el consejo de los impíos es engañoso. Es engañoso.
Cuidado cuando andar diciendo cosas que Dios no ha dicho. Cuidado con esos profetas del pasado, diciéndole cosas a personas que después a usted no le constan y que fue un sueño que usted tuvo y la persona con mucha humildad le toma y después se frustra por lo que usted le dijo. Cuidado con decirle a alguien, usted va a ir a predicar a las naciones. No, hombre, hay que predicar como mi abuela, Honduras todavía. Entonces, cuidado con nuestra motivación, que sea la correcta, no la incorrecta. Colosenses 3 dice que cuando somos renovados, nuestra mirada está en lo eterno. Cuando nos vamos renovando, vamos estableciendo prioridad. Y la prioridad en nuestra vida tiene que ser lo eterno. Porque aquí en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está más allá de los cielos. Usted y yo tenemos que estar claros con eso. Pero a veces veo la iglesia más afligida que la gente del mundo, cuando cada uno de nosotros sabemos todo lo que va a suceder. Principio de dolores, pestes, hambre, desnudez. Que se ha multiplicado la maldad. Que hay tanta cosa alrededor del mundo. Usted debe saberlo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, caminar hacia el camino de la santidad, porque el Señor es santo. Y nosotros, el Señor viene por un pueblo santo, no con ropas sucias, con harapos, gente que vivió un cristianismo a su manera. Basta ya y comenzar a vivir y encarrilar nuestras vidas al estilo de Dios establecido a través de su palabra, a través de la renovación de nuestras mentes. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Usted está claro de eso, hermano? Yo creo que como 15 están. Pero yo les digo en esta mañana, tenemos que buscar las cosas de arriba. Ya ni en la tierra quiere producir. Ya, una de las cosas que va a haber problemas hacia el futuro es con el agua. Se está talando el bosque. Hay tantas cosas que están sucediendo por ser mal mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Nos renovamos hasta el conocimiento pleno. Es lo que quiere Dios. Colosenses 3:10, ¿qué dice Colosenses 3:10? Dice, mire, 1, 2, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hemos entrado nosotros en renovación, a ver la vida a la manera de Dios y no a mi manera. A veces creemos más en una persona que dice y no en Dios. Nosotros tenemos que fundamentar y vestirnos de ese nuevo hombre, de acuerdo a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios contiene la voluntad del Padre, y a usted lo que le queda, lo que a mí me queda es obedecer a Dios siempre y a su palabra. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. No somos obra terminada, pero estamos en el proceso. Hay cosas que tienen que desaparecer. Hay cosas que Dios tiene que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, así es, si no lo estamos haciendo mentirosos, pero si estamos en Cristo, si es Cristo quien dirige nuestras vidas, si es Cristo quien dirige mis pasos, entonces hay cosas nuevas en mí. Hay algo nuevo tiene que ser, pero si no hay cambio, eso implica que usted no ha entrado en el proceso de renovación, su campo de batalla en Dios. Eso tiene que ser así. Si decidimos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, avanzamos a la vida diseñada por Dios. No es fácil, es una decisión. Diga conmigo, no es fácil, es una decisión.
Porque hay cosas acá que a veces uno quisiera agarrar del cuello a alguien, ¿no? Pero no, nosotros no vamos a hacer justicia, porque la justicia procede de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, y a la iglesia de Roma, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. En cuanto dependa, hay que hacerlo. Y el tercer aspecto en esta hora es alineados a la verdad que moldea los pensamientos, la palabra. ¿Qué contiene la palabra del Señor? La voluntad del Padre, el deseo del Padre. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Cuestionar la palabra? ¿Murmurar la palabra? ¿O decir que la palabra dice una cosa pero no está completa? Entonces somos incrédulos. Entonces tenemos que nosotros alinearnos a la verdad de Dios. No querer cambiar la verdad de Dios. Mire cuántas sectas y religiosas hay alrededor del mundo, creados en un hombre, no Dios. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, tenemos que moldear nuestros pensamientos a lo establecido en la palabra de Dios. Y así debemos de caminar. Mire lo que dice la palabra, Salmo 19, 7, 8. La efectividad de su palabra. Mis pensamientos, sus acciones, alineados a la palabra de Dios. La ley de Jehová es que la ley de Jehová es perfecta. Pónganme Salmo 19, amados, 7 y 8. No. 19. Ese es 119. Tengo que amar al hermano. Yo reconozco porque yo soy muy perfeccionista. Tengo que entender que él no puede ser como yo. ¿Sí? Mire cómo dice ahí. La ley de Jehová. ¿La ley de Jehová qué es? ¿Y por qué cuestionamos la palabra? Señor, ¿y por qué está escrito esto aquí? Esto es para mí. No, es para todos. Lo leemos 1 y 2. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace. Mire la efectividad de la palabra. Mire, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Es la guía. Él es el instructivo de Dios. Es el código de los hijos de Dios. Entonces, si usted quiere saber si algo que está haciendo es correcto, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? ¿Qué es lo que dice Dios? Y eso tiene que ser así. La palabra tiene efectividad. Cuando nosotros estamos dispuestos y tomamos la decisión de renovarnos, vean lo que hace la palabra del Señor. La efectividad de la palabra. Hebreos 4:12, otro verso que se lo voy a mostrar acá. Mire la efectividad de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que la palabra discierne lo que hay en usted y hay en mí, en mis pensamientos y las intenciones del corazón. No ha venido palabra del Señor a usted diciendo, oye, eso que estás haciendo está malo, te estás engañando tú mismo, a mí no me estás engañando. Podés engañar a los demás, podés engañarte a ti mismo, pero a mí, dice el Señor, no me vas a engañar porque ya la palabra te dice lo que tienes que hacer. ¿Están nuestros pensamientos alineados a la palabra o no? Cada uno de nosotros, por eso tenemos que escudriñar el código de ética.
Los abogados, los defensores, tienen que conocer el código, los códigos que hay para entrar en una defensa y comprobarlo que todo vaya de acuerdo a lo que el código dice. Eso es muy esencial. Entonces, sus pensamientos, sus acciones, sus actitudes, mis acciones tienen que ir de acuerdo a la palabra en lo establecido por Dios. La palabra no es para discutirla, es para asimilarla y llevarla a la acción. Por eso tenemos que ser renovados. Mire, una gran verdad donde el salmista habla, la verdad de Dios, que es su palabra, ordena nuestros pensamientos. Cuando estamos dispuestos a renovarnos, hay que decir esto. Si usted en esta hora quiere ser renovado con Dios, tiene que hacer esto. A la cuenta de 2 vamos a leerlo. 1, 2. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Amén. Aquí hay sinceridad. Porque David sabía que no era un hombre conforme al corazón de Dios y no engañaba a Dios. Le decía, examíname, Dios. Y quítame, tal vez hay cosas ahí, oh Dios, en mi subconsciente que no lo pueda discernir. Y si hay camino de perversidad, si he pensado en hacerle daño a alguien, Dios, guíame por el camino eterno porque quiero agradarte a ti. Porque sin santidad, complicado. Humanamente es complicado. Porque a veces, dijo Pablo, a veces hago lo que no quiero hacer. Entonces tenemos que decirle al Señor, examíname, Dios. Todo está desnudo delante de ti, todo está claro, es contundente ante ti. Y haz la obra que sea necesaria, oh Señor. Es tiempo que nuestros pensamientos sean afirmados. Ya que no seamos personas inconstantes, sino constantes en Dios. Proverbios 16:3 dice, Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? No pusieron el texto. No, ¿qué pasó? Siervo, estoy quedando mal, póngame ahí Proverbios 16:3, voy más adelante. Ahí está, gracias. Mire, ¿a quién vamos a encomendar nuestras obras y nuestros pensamientos? A Dios. Y estos pensamientos al final serán ¿qué? Afirmados si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo incorrecto. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que tenemos la razón. Y Dios dice, estás equivocado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que hay en nuestro cerebro? ¿Qué estamos pensando? A veces en vengarse, en hacerle daño a alguien. Ajá, y cantamos y adoramos, provee Dios, provéeme Dios. Por una fuente no debe salir agua dulce o agua salada. ¿Somos o no somos? Mejor alineémonos con el Señor y eso será hermoso. Y para ir terminando, como estamos, ya viene un proceso electoral interno, dije yo, es necesario que someternos al escrutinio de Dios para andar en su verdad. Decirle, Señor, aquí estoy. Hazme un escáner de mi vida, Señor. ¿Usted ha viajado alguna vez en a un avión o algo? Mire,
Y yo me fijo, solo soy huesitos. Hay que someternos al escrutinio, a aquello que Dios dice de nosotros. Mire, porque aquí vienen muchas cosas en las cuales hay que luchar. Marcos 7, 20 al 23. Mire lo que dice. ¿Quiere que lo leamos? Anote bien esto, hermano, y lléveselo. Y si no, pide el mensaje del pastor para estas cosas son importantes. Y nosotros analizábamos, por ejemplo, con el diaconado. Dios está tratando con todos nosotros, desde mi cabeza hacia abajo, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se desenrumbe del camino de Dios, sino que todos caminemos alineados con Dios. Comencemos 1 y 2. Pero decía que del hombre sale lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la sensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, lo que se origina acá, en mi cerebro creo que es pequeño, va a bajar al corazón, y si todo esto ahí va a contaminar todo mi cuerpo. Usted observe todas las cosas que dice ahí. ¿Cuántas de esas cosas está bregando usted? Es tiempo de renovarnos entonces en Dios. Decir, Padre, siento que tengo esto. No me lo tiene que decir a mí ni a los hermanos, ni hacerlo públicamente, sino a solas en la presencia del Señor. Porque usted debe desear ser parte del reino de Dios. Este mundo se va a acabar. Y Dios no se ríe cuando nosotros nos humillamos, se alegra, porque estamos diciendo no al mundo y sí a Cristo. Ya no vivimos para el mundo, porque estamos viviendo y preparándonos para lo eterno. Porque Jesús dijo, voy a preparar lugar para que donde Él esté, también nosotros podamos estar. Amén. Entonces, tome nota de Marcos 7, 20 al 23 y léalo detenido. Padre, que de esto hay aquí, que esto desaparezca dentro de mi vida. Concluyo diciendo lo siguiente: es necesario que nos sometamos a prueba nuestra mente y sacar todo aquello que nos aleja de Dios, porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tenemos que prepararnos como iglesia por los tiempos que vivimos, que son complicados y difíciles. Estamos viendo cosas que uno dice, Dios, ayúdame a preparar el camino. Si en esta mañana hay gente que me ve, hay gente que está aquí, que quiere hacer una decisión por el Señor, se ha apartado, quiere volver al Señor, Dios es un Dios de oportunidades, haga esta oración conmigo si está aquí o me escucha o me ve. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora reconozco mi necesidad de ti, que solo no podré enfrentarme a la vida. Señor, necesito que tú escudriñes mi corazón, mi mente, y me cambies, Dios, de esa vida antigua. Renuncio a esa vida pasada y hoy decido ser una nueva persona. Con tu ayuda, Señor, te autorizo que hagas todo lo necesario para que cambios se produzcan en nuestro interior, que se refleje al exterior. Te acepto, te recibo, me reconcilio contigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!